Bien, ahí si oyen un perro es porque estoy en la calle. Adelante, vamos a escuchar el texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Y se puso a enseñar en la gente decía admirada, ¿de dónde saca esta sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús le dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo ahí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, yo he subrayado que el Señor no hace ahí muchos milagros, pero la razón es porque les falta la fe. Y creo que hoy en día esto también sigue aconteciendo, nos falta fe y por eso hay cosas que no se realizan. Adelante, hablemos sobre lo que llamamos las virtudes teologales. Eh, las virtudes teologales son aquellas por las que tenemos a Dios como objeto. Él es la esencia y es el fundamento de nuestra vida cristiana. Y dentro de estas virtudes teologales, ubicamos la fe como aquella virtud por la cual podemos, en primer lugar, creer en Dios y en segundo lugar, creyendo en Dios, agradarlo y por lo tanto recibir el premio de aquello que Él nos ha dicho. Aquí está el fundamento bíblico, Hebreos 11, versículo 6. Pero después habla de la caridad, después también habla de la esperanza, citando 1 Corintios 12:1, pero también Hebreos 13:14. Adelante, quiero hablar sobre las tres virtudes teologales, en primer lugar, que es la fe, la esperanza y la caridad, para poder distinguirlas. Por la fe puede uno conocer a Dios, por la esperanza podemos esperar en Dios y por la caridad podemos amarle con la misma caridad que viene de Él. Aquí viene la claridad. La fe nos muestra el fin hacia el cual vamos. La esperanza hace que vayamos a conseguir ese fin. Y la caridad nos une a ese fin que es Dios para poder nosotros unirnos a Él. Hay en este momento que te comparto dos textos que a mí en lo personal me parecen sumamente claros desde mi ministerio, pero también desde mi vida de fe. Uno es esta homilía de Santo Tomás de Aquino sobre el capítulo 6 de San Mateo. El texto es el que tú conoces sobre la oración, porque al que pide se le da, el que busca encuentra, al que llama se le abre. Fíjate cómo son estos tres verbos que a veces, pues sí, pedir, recibir, buscar, encontrar, tocar, se nos abre. Pero Santo Tomás de Aquino vincula este texto de Mateo 6 a la fe, a la esperanza y a la caridad. Y dice el Evangelio, pidan y se les dará. Hay que pedir con fe. Dice, busquen y encontrarán. Pues hay que buscar con esperanza. Toquen y se les abrirá. Bueno, toca con tu amor. Y entonces debemos pedir con fe para alcanzar, buscar con esperanza para encontrar. Y después, cuando toquemos y hayamos hallado, pues aguardar aquellas cosas que hemos recibido para entonces nosotros poder entrar al encuentro con Dios nuestro Señor. Adelante, hablemos sobre el contenido de la fe. El contenido de la fe es lo que Dios nos ha hablado. Sí, sí, sí. O sea, el misterio de Dios que nos salva y que se ha cumplido en la persona de Cristo. Y todo aquello que nos dice Cristo es el contenido de la fe. Por eso, esta es la definición más hermosa de la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. ¿Sí? Eso es la fe. Aquellas cosas que yo espero algún día. La fe hace que tenga fundamento lo que yo espero. Aquellas cosas que yo no veo ahorita, la fe hace que yo tenga la prueba de las cosas que en este momento no se ven.
Quisiera que recuerdes el ejercicio que hacemos los domingos o en las misas que son solemnes en torno al credo que profesamos. Decimos, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Y entonces viene esta definición. La fe es el fundamento de lo que se espera. Entonces tú dices, por esa fe, digo yo, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Yo no lo veo, pero la prueba de lo que no veo está en mi fe. Yo espero la vida eterna y ahí está en la fe el fundamento. Vamos a decirlo que la fe implica que todo movimiento que brote del Espíritu supone que tú llegas a conocer algo. Y entonces la fe es la que te permite conocer. Por eso adelante le llamamos a la fe, la comparamos con una luz. Y la fe ilumina todo con nueva luz y manifiesta lo que Dios nos enseña para que tengamos nosotros una claridad de ese plan divino que Él nos ofrece. Y quisiera, expresarte que esta primer virtud teologal que es la fe, es la respuesta que nosotros le damos a Dios. Él nos habla en Jesucristo, hemos escuchado su evangelio y la fe es decirle sí a lo que Jesús nos ha enseñado. Es la raíz de la vida cristiana. Por eso, sin la fe es imposible agradar a Dios porque no creeríamos en Él. ¿Cuál es el principio de la fe? Ahí viene el parrafito final que te he compartido. Dios nos habla por su palabra, pero esa palabra tiene misterios. Hace falta que la fe nos ilumine para aclararlos. En la vida cotidiana también tenemos acontecimientos que de pronto son misteriosos, como los que hoy vivimos, pero hace falta que la luz de la fe nos ayude a aclararlos. Adelante, veamos ahora lo que son los frutos de la fe. Con la luz de la fe, todos los acontecimientos aparecen como son, con un verdadero sentido. Entonces, hace falta pedirle a Dios para que entendamos qué es lo que nosotros tenemos que aceptar y creer en nuestro corazón. Ha dicho el Evangelio en Mateo 17 que si tuviéramos fe, aunque fuera como un grano de mostaza, podríamos decirle al monte y a los árboles que se muevan, que se planten en la mar, porque si hay fe, superamos cualquier obstáculo. Es la fe el tesoro más grande que tenemos. Vamos a ver adelante 4 frutos concretos de la fe. ¿Qué nos concede la fe? Primero, por la fe, mi alma y tu alma se unen a Dios. Segundo, por la fe, ya desde este momento se inicia la vida eterna. El verbo es incoar, lo usa Santo Tomás de Aquino. Incoar es iniciar un proceso. Entonces, por la fe se inicia algo que va a desencadenar la vida eterna. Pero tercero, por la fe se dirige la vida presente. Y yo sé qué hacer en la vida cotidiana. Y finalmente, por la fe nosotros podemos vencer las tentaciones. Sé que esto aparece con muchos contenidos doctrinales, pero es parte de lo que nosotros tenemos que comprender. Veamos algunos atentados contra la fe. Primero que nada, debemos saber que hay situaciones en la vida que no son pecaminosas por sí mismas, pero pueden convertirse en una tentación para que entonces abandonemos la fe y que pues a veces de pronto, si no tomamos las medidas necesarias, vamos a ir perdiendo esa fe. Te comparto esta homilía de San Cipriano, la carta 58. Dice, Dios nos contempla, Cristo y sus ángeles nos miran mientras luchamos por la fe. Hace falta luchar por la fe. Y cuando un día triunfemos en la fe, recibir la corona de la fe. ¿Cuáles son los obstáculos? Hagamos algún listado. En primer lugar, las enseñanzas erráticas, las enseñanzas con errores. ¿A qué se refiere? Contenidos distintos al Evangelio de Cristo, opuesto al Evangelio de Cristo. Fíjate, este es el segundo texto que te quería subrayar. El primer texto, el que ya te refería, del verbo de Mateo, del Evangelio de Mateo 6, que dice, pidan y se les dará, busquen, encontrarán, toquen, se les abrirá. Y bueno, ya la expresión de que hay que pedir con fe, que hay que buscar con esperanza y hay que tocar con caridad. Pero a mí me gusta mucho también este texto de San Agustín, que es el comentario del Salmo 39. Y fíjate cómo esto
¿sabes? San Agustín nace hacia el año 350. El año 386 él se convierte. Al año 390 escribe la obra más bella de San Agustín, que se llama de Deo uno et trino, de Dios uno, uno y trino, Dios uno y trino. Entonces estamos hablando del siglo IV. Y dice, fíjate, San Agustín, siglo IV, no siglo XXI. En otros tiempos se incitaba a los cristianos a renegar de Cristo. En nuestra época se enseña a los mismos cristianos a negar, ya no a renegar, a negar a Cristo. Dice, antes se impelía, o sea, se violentaba, ahora se enseña. Antes se usaba la violencia, ahora se usan las insidias. Antes se oía el rugir del león, del enemigo, ahora se presenta con mansedumbre, insinuante y rodando, difícilmente se le advierte. Esa es cosa sabida de qué modo se violentaba entonces a los cristianos a negar a Cristo. Procuraban atraerlos así para que renegasen, pero ellos confesando a Cristo eran coronados. Pero esa diferencia, siglo IV, ¿no te parece que es cercano al siglo XXI? Releo solamente la primera parte de este párrafo. En otros tiempos se incitaba a los cristianos a renegar, o sea, a decir, a renegar es, no es negar, porque negar es decir no existe. Renegar es decir, toda mi vida estuve con Dios y ahora reniego, o sea, me avergüenzo de él. Dice, entonces se impelía, ahora se enseña. Entonces usaba violencia, ahora insidias. Entonces el rugir de los enemigos, hoy se usa mucha mansedumbre. Bien, esos son los enemigos de la fe. Adelante, un enemigo más es la superficialidad en la que a veces caemos nosotros. Digamos, no ponemos fundamento, nos quedamos en lo aparente, nos quedamos en la superficie, lo que tenemos no es sólido, no tiene fundamento. Y entonces también esta homilía de Tertuliano es bastante bella, porque dice que lo superficial es como la paja del trigo, viene el viento y se la va a llevar, y solamente va a quedar el grano. Dice, enhorabuena, vuele lejos la paja de una fe superficial y ligera, en cuanto sienta el soplo de la prueba, tanto más limpio será así el montón de trigo de a de veras que se habrá de guardar en los graneros del Señor. O sea, quien sea superficial va a volar como el viento y solamente va a quedar lo que es auténtico. Otro de los enemigos es la seducción. Adelante. Las seducciones no cristianas, otras alternativas. Pongo dos textos aquí. Uno es San Agustín y otro de San Vicente de Lérins. Habla, digamos, que provienen de una cultura que es relativista. Hoy en día, fenómenos como la globalización, de pronto hay otras propuestas. Solamente te comparto la de San Agustín. Dice, como ciego que oye las pisadas de Cristo, ¿qué pasa? Como ciego. Cuando haya comenzado a realizar estos pasos que me acercan a Cristo, mis parientes, mis vecinos y amigos comenzarán a bullir. Los que aman el tiempo, el siglo, lo material, se me ponen enfrente y dicen, ¿te has vuelto loco? Qué extremoso eres, qué exagerado. ¿Por ventura los demás no son cristianos? Esto es una tontería, esto es una locura. Y cosas tales clama la turba para que no clamemos los ciegos. O sea, de pronto te dicen tantas cosas y se te olvida lo que auténticamente es cristiano. Bien, adelante, vamos concluyendo prácticamente. Las dificultades también nos alejan de Cristo. O sea, de pronto todos vivimos momentos difíciles, como lo que hoy vivimos, y de pronto cuestionas la fe, cuestionas que Dios esté contigo. Leo el que viene aquí del cardenal John Henry Newman. Dice, hay personas muy sensibles a las dificultades de la religión. Yo soy también sensible a ellas como cualquiera.
pero nunca he podido ver la conexión entre percibir estas dificultades, por vivas que sean, y mucho que se multipliquen, y la duda. O sea, las dificultades no hacen duda. Por otra parte, sobre la doctrina a que van inherentes. Y luego aquí la frase quizá la más bella. A mi entender, 10,000 dificultades no me hacen dudar. O sea, 10,000 problemas a mí no me hacen dudar. Y bueno, ya lo último, con esto concluimos, que sería lo de la creencia. Adelante, por favor. Que es a veces lo que acontece. Una dificultad en torno a nuestra vida cristiana es que no distinguimos entre lo que es la fe y la creencia. La fe es una virtud teologal, es un don de Dios, es una luz que Dios nos da a nuestro corazón. Yo te decía que a veces confundimos la fe con el fanatismo, y mientras que la fe es una luz para la razón, el fanatismo es la oscuridad de la razón, ¿sí? O sea, la fe va muy vinculada a la capacidad de conocer. Entonces, aquí el problema es cuando confundimos la fe con la creencia. ¿Alguien ha escuchado que te dice una persona, es que cada quien tiene sus creencias, padre? Espérame, la creencia sin duda cada quien puede tener una, porque es una verdad de tu razón, y él tiene otra verdad de su razón, y él tiene otra verdad de su razón, pero la fe se basa en la escritura. O sea, la fe se basa en lo que Dios nos ha hablado. La fe es la luz para entender lo que Dios nos ha revelado. Entonces, la creencia entendida como el fruto de una razón que construye sus propias verdades, pues sí. O sea, en torno al matrimonio, pues tú tienes tus creencias. En torno al aborto, tú tienes tus creencias. En torno a la sexualidad y a la relación premarital, tú tienes tus creencias. O sea, pero ¿y qué te dice la fe? O sea, ¿qué nos ha enseñado Dios? Hace falta, bueno, pedirle a Dios la luz. Termino con este término de San Pedro de Alcántara que nos aclara precisamente esto de las creencias. Dice, no intentes saber el porqué de las obras divinas, cierra el ojo de la razón y abra solo el de la fe, porque este es el instrumento con que se han de tantear las obras de Dios. Para mirar las obras humanas, muy bueno es el ojo de la razón humana, mas para mirar las obras divinas, no hay cosa más desproporcionada sí, que la razón. Que Dios, pues, bueno, perdón si en esta reflexión fue más conceptual, pero era bueno que habláramos sobre la fe. Que Dios nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.